Esta noche le damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Esta noche no es una noche más, es una bendición. Muchos dicen un día más, no. Es una bendición de parte de Dios el poder respirar, el poder estar con nuestros seres queridos, el poder compartir con las personas que nos aman. Es una bendición que no muchos tienen o que no muchos pudieron tener, porque lamentablemente la muerte llegó a sus vidas. En esta hora yo quiero leer un pasaje de la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2, dice la palabra del Señor: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de toda fe, consumador de la fe, el cual por el gozo nuestro delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En esta noche, en momentos de fe, quiero darle gracias a Dios, porque mientras compartimos esta palabra, quiero dar uno de tantos testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida durante ya un año ministrando en mi casa del alfarero. Recuerdo que en una parte de nuestra vida teníamos temor de pastorear, porque primero pues no contábamos con todos los recursos necesarios para rentar un local, para los instrumentos, para todas las cosas que se necesitan en una congregación. Y estando mi familia y yo, mi hermana Iris, sus hijos, mi esposa y mis hijos, y el hermano Leonardo, que siempre nos ha acompañado, empezamos a congregarnos en la iglesia Rosa de Sarón, y en un momento de nuestra vida tomamos por situaciones que Dios permitió que vinieran a nuestra vida, tomamos la palabra que Dios nos había dado a través del hermano Adán Chicas, y una palabra que Dios me dio a través de Catherine, y que Dios me había llamado no para estar sentado en una silla, sino para proclamar su palabra. Y dije, bueno, Señor, si tú estás conmigo, yo voy a hacer lo que tú me has mandado a hacer. Y empezamos a hacer los servicios en el mobile home donde vivía la hermana Iris, y empezamos a congregarnos todos los días. Lunes teníamos servicio de oración, martes teníamos un servicio de devocional, miércoles teníamos oración, jueves teníamos devocional, viernes oración, sábado devocionales y domingo devocionales. Y todos los días nos alistábamos siempre a la misma hora para estar a las 7:30 adorando y glorificando al Señor. Y recuerdo que le dije al Señor, un día le dije al Señor: Señor, te pido que levantes músicos aquí en casa del alfarero. Fuimos a la tienda de música, compramos una toba. Los que no saben qué es una toba, es un tambor. Y fuimos con mi hermana Iris, compramos la toba y me la llevé, recuerdo, me la llevé para la casa, y viendo YouTube le dije a mi segundo hijo, que es Aaron Alexander, que tiene 13 años.
vimos cómo se ejecutaba la toba por un tutorial de YouTube, y empezó, y yo le decía que sí, él podía. Se escuchaba feo ese día cómo se sonaba la música, pero sin embargo yo le decía a mi hijo, se escucha bien, y mi hijo se entusiasmó tanto que fue el instrumento que él empezó a ejecutar en casa del alfarero. Ya Dios había escuchado mi oración, estaba levantando al primer músico. Pero ya teníamos días con el güiro, y al dejar a Aarón el güiro y ejecutar la toba, entonces el güiro quedaba sin quien lo tocase, y entonces mi hijo Elías le empezó a tocar el güiro, porque mi hijo Aarón le enseñó unos cuantos toques de ejecución de ahí del güiro, y después compramos un pandero, y ya teníamos el pandero, teníamos la toba, el güiro y el pandero, y siempre seguía llorando, seguía clamando, y le decía: Señor, yo sé que tú vas a levantar un ministerio de alabanza en casa del alfarero. Yo sé que tú vas a levantar un ministerio de alabanza. Casa del Alfarero ha sido y siempre será un movimiento de fe. Casa del Alfarero, Dios levantó este ministerio en fe. No en los recursos que nosotros contábamos, no en los recursos que nosotros teníamos, sino en fe. En fe empezamos a proyectarnos en lo que Dios quería hacer en nuestras vidas. Escuchamos la voz de Dios y como hijos de Dios a veces dudamos del potencial que hay en nosotros. Yo en este momento te digo, hermano y amigo, no dudes de lo que Dios te ha dado. No dudes de los talentos o dones que Dios haya depositado en ti. El enemigo va a traer dudas y el enemigo aún hablará a tus oídos diciéndote que no puedes. Pero en el nombre de Jesucristo lo reprendemos todas voces del diablo y te digo que sí puedes. Y empezamos a celebrar el primer servicio, el segundo servicio, el tercer servicio, y Dios empezó a hacer milagros. Dios empezó a obrar grandemente y empezamos a ver la mano de Dios meneándose de un lado a otro. Empezamos a ver cómo Dios empezaba a obrar y algo que el ministerio en Casa del Alfarero se ha caracterizado es como un ministerio de liberación, de restauración, donde hemos visto y donde estamos viendo familias que en un tiempo le sirvieron a Dios, pero por X cosas de la vida se alejaron de Dios. Gloria al Señor por cada hermano, cada hermana que Dios está levantando en Casa del Alfarero. Como digo siempre, la iglesia no es perfecta. La iglesia la componen personas como tú y como yo, personas comunes, con anhelos de cambiar, con anhelos de ser diferentes. Porque hoy en día hay mucha gente que está esperando ver una iglesia perfecta. La iglesia perfecta estará con Cristo. Hoy la iglesia la componen personas imperfectas anhelando la perfección. Y en esta hora yo quiero decirle que empezamos. Primer día, el segundo día, el mes, el tercer mes, y ya llevábamos 5 meses llevábamos en el mobile home. Ya había insuficiente espacio para los hermanos que estaban llegando. Uno de los primeros líderes que estuvo ahí conmigo, mi hermana Iris y mi hermano Leonardo. De ahí ungimos al hermano Vidal Salas. Y de ahí ungimos al hermano Jacobo y a la hermana Giselle. Excelentes personas que las amo mucho y las aprecio. Y
y nos levantamos en fe. Recuerdo que al sexto mes nos echa la policía, el vecino, y por el ruido que generaba la toba y el güiro y los gritos en la alabanza, porque algo que me caracteriza a mí, que yo soy gritón, yo grito mucho. No me importa gritar como rana en charcos, como siempre digo, que aún las ranas alaban al Señor. Y bueno, Dios usando al vecino, a nuestro vecino, para que nos metiera la policía, y llegara el policía para que nos impulsara a dar un paso de fe. Y recuerdo que era un domingo, y le dije a los hermanos, ¿cuántos tienen fe de que en esta semana vamos a tener el local? En esta semana vamos a estar en el local y vamos a estar alabando al Señor ya en el local que dedicaremos para congregarnos como el Centro Cristiano Casa del Alfarero. Y todos los hermanos levantaron su mano. Ese día recuerdo que una persona que yo le había dado un estimado para remodelar su casa, para los que pocos me conocen, yo me dedicaba a la remodelación. Pocas veces hago remodelaciones, ya que a veces me encuentro ocupado en la obra del Señor, orando por alguien o atendiendo una llamada de una persona o X persona que me llama para orar. Y ese estimado que había dado de esa remodelación de esa casa con mi Sara, una doctora, me habla y me dice: ¿sabes qué, Eliseo? Tengo un cheque para ti y quiero que me hagas la remodelación de mi casa, ya estoy lista. Yo pensé que, como ya hacía 1 año y medio que le había dado el estimado, yo pensé que ya alguien le había hecho el trabajo y le había dado una cotización más barata del presupuesto que yo le había dado del trabajo. Y recuerdo que nos dan el dinero para del adelanto del trabajo, y yo rento el local para la iglesia. De allí un hermano, el hermano Elmer, que por 2 meses había estado hablando con él, el hermano Elmer Galván. Por 2 meses había estado hablando con él. Me dice: pastor, yo también quiero apoyar, quiero darle un cheque para la obra. Y recuerdo que me dio un cheque, y ese cheque lo utilicé para la luz. Y hasta el día de hoy todavía tenemos saldo disponible en la luz. Ya llevamos ya prácticamente 5 meses, 6 meses ahí en el local, y todavía tenemos un saldo ahí. Ya teníamos el local, pero nos hacían falta sillas, y empezamos a comprar sillas porque nosotros sabíamos de que Dios estaba haciendo algo grande, porque cuando Dios está contigo y tú tienes la confianza y la fe y la certeza, la seguridad de que lo que estás haciendo es lo que Dios te mandó a hacer, va a prosperar. Y aunque a veces el enemigo se levante y quiera hacer lo suyo, porque ¿qué es lo suyo que hace el diablo? Es destruir, es siempre dividir. ¿Quién es el que divide? Es el diablo. ¿Quién es el que destruye? Es el diablo. No es el ser humano, sino el diablo, y el ser humano usado por el diablo son los que se empeñan en destruir la obra de Dios. Y hermanos, que empezamos a comprar sillas, ya teníamos el local, ya teníamos todo, y empezamos con una oración el día viernes. El servicio, fuimos y ungimos el local y empezamos a orar, hermanos. Una gloria de Dios descendió. Recuerdo ese día como si fuera ayer. La gloria de Dios cayó. Recuerdo que le dije: Señor, este lugar es puerta del cielo, columna y baluarte y apoyo de la verdad. Señor, en esta hora levanta líderes, hombres y mujeres dispuestos a servir. Y hermanos, de ahí, como siempre hago los Facebook Lives en la iglesia, transmitimos en vivo los servicios.
Y antes de los servicios siempre salgo a invitar a la calle y hacer un Facebook Live para compartir a las páginas locales. Dios bendiga a los criadores de Vende y Compra y Cambia de Charleston. Dios bendiga a cada uno de los criadores de cada página. Dios me les bendiga grandemente. Yo no sé si verán este video, pero Dios me les bendiga. Dios bendiga a Charleston. Dios bendiga a esta hermosa ciudad que por 20 años me ha acogido y me siento parte de esta ciudad. Me siento como un ciudadano más de esta ciudad y siempre queremos ser un aporte en esta ciudad, cambiando vidas, transmitiendo mensajes que cambian, mensajes que transforman, que la mala imagen del latino conflictivo, del latino que causa problemas en esta ciudad, queremos dar la mejor imagen de que nosotros como hispanos en esta ciudad somos útiles y que somos indispensables, pero también que somos personas que aman a Dios, que temen a Dios y que respetan a las personas que viven a su entorno. Y hermanos, compramos, recuerdo que nos ajustó el presupuesto para comprar 22 sillas. La iglesia empezó a llenarse y recuerdo que un amigo mío que es mi amigo por casi 16 años, mi hermano Roberto Sánchez de allá de Beaufort, en ese tiempo a él había cerrado su restaurante, gloria a Dios que ya lo abrió. Dios sabe por qué él cerró el restaurante y yo creo que ahora entiendo por qué él lo cerró. Porque Dios quería bendecirnos con las sillas del restaurante. Recuerdo que vio las sillas de metal y me habla y me dice, como amigos, él me habla y me dice, no me dice Eliseo, me dice Negro. Me dice, hey Negro, tengo las sillas del restaurante, tengo 60 sillas del restaurante, las quiero donar para la iglesia Elba y yo. Mi hermana Elba y yo, ellos me dicen Negro y yo les digo Negro a ellos. Hermanos, ahí Dios nos bendice con las sillas. Pocos días después, el hermano Kevin empieza a congregarse. El hermano Kevin Matute se empieza a congregar y nos dona una batería. Ya después de habernos donado una batería, ya teníamos la batería, la toba y el güiro. De ahí un hermano que se llama Luis Fernando nos dona un teclado, un Yamaha que él iba a tirar a la basura. Me dice, iba a tirar este teclado, pero quiero donarlo para la iglesia. Y ya teníamos un teclado y compramos un equipo de sonido muy sencillo, muy económico, porque no teníamos el presupuesto. Habíamos gastado ya casi $7,000 entre la aseguranza para el building y el depósito de la renta y el primer mes de renta. Ya no teníamos presupuesto para comprar un equipo de sonido bueno. Y yo seguía clamándole al Señor, Señor, yo sé que tú vas a traer y yo sé que tú vas a levantar un ministerio de alabanza en casa del alfarero. Y empezamos a seguir caminando en fe. La Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo empecé a caminar en fe y a declarar y decía, Señor, gracias porque tenemos un ministerio de alabanza. Gracias, Señor, porque tú harás cosas grandes aquí. A un año casi ya de que Dios nos forma como iglesia, hoy yo puedo ver lo que Dios hizo y lo que Dios sigue haciendo. Mi amigo y hermano Roberto Sánchez me habla y me dice, ¿sabes qué, Negro?
voy a donarte, quiero que vengas, voy a donarte un teclado y unas congas. De ahí él nos donó un equipo de audio y una batería que cuesta como $3,800 profesional. Hermanos, lo que yo empecé a declarar desde el principio, el ministerio de alabanza, hoy tenemos un ministerio de alabanza no muy grande, pero si a un año estamos así, yo creo que para el otro año tendremos un ministerio con muchas voces. Hoy yo le doy gracias a Dios porque ese momento de fe y ese anhelo, ese deseo se empezó a materializar y a mirar. Le doy gracias a Dios por los líderes de la alabanza, mi hermano Jaime, mi hermana Ilian, que quizás estén viendo el video, si no lo están viendo, pero yo sé que algún día lo van a mirar. Dios me les bendiga. De ahí ellos empezaron a trabajar en el ministerio de alabanza, la hermana Ilian en la voz, el hermano Jaime, mis hijos. También le doy gracias a Dios al hermano Alex Galván, que él enseñó a mis muchachos a tocar la batería. Dios bendiga a mis hijos, a Eviel, a Aarón, que empezaron con instrumentos pequeños como la toba y que hoy ejecutan bien la batería, no muy al 100, pero ya saben ejecutarla bien. Eliel ya sabe un poquito más de lo que es el bajo. Y Dios bendiga a mi hermano Orlin, que el hermano Jaime fue a buscarlo hasta Virginia. Dios bendiga el esfuerzo de cada uno de ellos. ¿Y qué quiero decir con esto, hermano? Que todo lo que tú le pidas a Dios, en fe, tú lo vas a recibir. Tú lo vas a recibir, hermano. Yo le doy gracias a Dios porque Casa del Alfarero cada día va a otro nivel, va creciendo, va expandiéndose. Yo le doy gracias a Dios que a través de las redes sociales muchas personas han venido a Cristo, como el hermano Kevin, como el hermano Will, mi hermana Melissa, muchos hermanos, el hermano Jaime, la hermana Ilian. Dios bendiga a cada pastor, cada misionero, cada evangelista que ha venido a Casa del Alfarero, como el hermano José Cano, como el hermano Carlos Ortiz, como el hermano Adán Chicas. Dios bendiga a cada uno de ellos, que Dios bendiga su trabajo y Dios bendiga lo que han hecho y les prospere. A un año casi porque ya el 19 de abril cumplimos un año en Casa del Alfarero y he visto el crecimiento. Hemos visto hasta el crecimiento máximo hasta 90 personas y el mínimo es de siempre 40 a 50 personas, o yo creo que está, pero siempre estamos en ese estables. A un año yo le doy gloria a Dios por los líderes que Dios está levantando y que Dios ha levantado, pero aún por lo que Dios levantará. Porque recordemos, hermanos, que Dios va a ir perfeccionando a cada uno, y cada uno de los que están, Dios lo va a ir haciendo mejor para Él, para su obra. De la misma forma, yo creo que Dios va a ir mejorando nuestra forma de predicar, nuestra forma de hablar. Hoy hablo con más facilidad. Antes todavía tartamudeaba un poco porque estaba oxidado, porque eso es lo que hace el diablo, oxidarnos y dejarnos estáticos sin hacer la voluntad del Señor. Pero cuando venimos a Él, empezamos a ver lo que Dios empieza a hacer. Y yo
Algo que yo empecé a ver, hermano, fue esto. Lo que dice el apóstol Pablo. Muchos dicen que no es el apóstol Pablo el escritor, pero a mí me suena más como el apóstol Pablo, el libro de Hebreos. Dice el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando tú pones los ojos en Dios, todo lo que parece ser imposible de hacer, pero todo lo que parece imposible de lograrse, Dios lo hace posible cuando tú confías plenamente en Él. El día de ayer, en Momentos de Fe, hablaba acerca del milagro que Dios hizo en mi vida, y el otro día hablaba parte de mi testimonio. Dios está buscando personas dispuestas, personas que le crean, personas que tengan su confianza en Él, personas que al 100% confíen en Él. Hace un momento vino el hermano Julio y mi hermana Zuliana, que los amo y los aprecio mucho. Vinieron a visitarme y visitar a la pastora también. Vinieron aquí a casa a visitarnos. Hermano, amigo que me está viendo, que es parte de la iglesia del Señor, si usted un día gusta venir a visitarnos, aquí las puertas están abiertas. Y hablábamos y decíamos que de las palabras negativas que a veces pueden lograr tener un efecto muy fuerte y un impacto que pueda causar un estancamiento en la persona. Yo le decía, hermana, todo esto puede causar si uno le presta atención a los malos comentarios o a las críticas o todo. Pero uno se tiene que sentir bien, porque a veces la gente que habla de uno es porque no tiene nada que contar, y la vida de uno es tan abundante en cosas que uno se siente halagado de que la gente hable de uno. Y yo le decía, no hay que prestarle atención. En momentos de fe no hay espacio para pensar en lo que no se puede hacer. No hay cabida para darle lugar a lo negativo. No tienes el tiempo para prestarle atención a las palabras necias. Tu objetivo es avanzar hacia adelante mirando al autor y consumador de toda fe, como dice el apóstol Pablo. Y cuando uno empieza a ver esto, lo negativo va a hacer que tu mirada se aparte del blanco que es Cristo. Y por ende tú no vas a lograr nada. Y tú no vas a poder cumplir el propósito que Dios quiere hacer en ti. No se va a ver porque le estás prestando más atención a las cosas que no merecen tu atención. Pastor, yo me alejé de Dios. Quizás estarás pensando y dirás, pastor, yo me alejé de Dios porque las personas hablaban de mí. Mira, hermano o hermana que me está escuchando, las personas siempre van a hablar, pero de ti depende prestarle atención a lo que te llevará al infierno y que te hará alejar de Dios y por ende te llevará al infierno, o prestarle atención a Dios, que dio a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario para darte vida eterna. El diablo va a usar a diferentes tipos de personas que no están en comunión. ¿Para qué? Para que tú le prestes atención a lo negativo, y eso tenga un impacto en tu vida a tal grado que te haga alejar del propósito y de la voluntad de Dios. En momentos de fe, tú tienes que enfocarte en Dios. Tienes que levantarte y decir, yo voy a poner mi fe en acción. Yo voy a levantarme en fe hoy y no le voy a prestar atención a las palabras necias, a las palabras negativas, a los malos comentarios. Hoy solamente quiero enfocarme en Dios. Y cuando tú te enfocas en Dios, hermano, mira, los malos comentarios, todo eso rebota, todo eso resbala. La gente siempre va a hablar. La gente siempre va a hablar. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene nada que hacer siempre va a hablar.
Pero si tú estás haciendo algo por Dios y para Dios, síguelo haciendo, no te detengas. No le prestes atención a lo que no conviene. No le prestes atención a lo que te hará alejar del propósito de Dios. El éxito de un año de ministerio hoy, y no es que haya empezado hace un año. Yo vengo predicando el evangelio desde que Dios me llamó a los 14 años. Cuando me gradué en el primer año del Instituto Bíblico, salí como líder de misiones. A mi cargo estaban 5 personas que estaban a mi responsabilidad. En el segundo año ya estaba pastoreando en mi primera iglesia en la colonia Jardines con mi pastor de mi niñez, el hermano Rufino Alfaro Vázquez, pastor de la iglesia de la Biblia Abierta. Yo siempre digo que él es mi pastor, al igual que mi pastor Abelardo Echeverría, de aquí de la iglesia Rosa Sarón, aquí en College Park. Yo le doy gracias a Dios porque cada pastor en mi vida ha tenido un impacto en mí, no negativo sino positivo. ¿Qué he aprendido de cada pastor que me ha pastoreado en la vida? Carácter, fe, y aun cuando nadie cree en ti, convicción. Porque cuando tú tienes convicción en tu fe, tú eres imparable y el propósito de Dios siempre se va a cumplir en ti. Yo no sé si su vida o se asemeja a la vida de José el soñador, José el hijo de Jacob. Dice la historia bíblica, dice que él sueña que varios manojos y los manojos de sus hermanos se inclinaban a él. Sus hermanos, al contarle José el sueño que él tuvo, sus hermanos se molestan con él y ese sueño provoca enojo y descontento en la vida de los hermanos de José, a tal grado que lo empiezan a odiar, porque cuando Dios tiene un propósito en tu vida, cuando Dios tiene un propósito para ti, el enemigo va a hacer todo lo posible para destruirte. Y la vida de José no fue fácil. Dice la Biblia que fue vendido, después fue calumniado en casa de Potifar, después fue encarcelado nuevamente en el calabozo donde estaba, y después de tantos años Dios empieza a cumplir su propósito en él. El propósito de Dios en tu vida no se va a llevar si tú eres una persona que no tiene carácter, una persona que no tiene convicción, una persona que no tiene fe, una persona que no cree. Vengo contándote toda la historia de hace un año, de lo que es Casa del Alfarero. Cuando muy pocos creían, yo empecé a creer. Cuando muy pocos tenían fe, yo tenía fe. Y el resultado de mi fe es lo que yo hoy veo, una iglesia estable, una iglesia hermosa, muy preciosa, que me siento privilegiado, que soy la única persona que puede decir soy pastor de Casa del Alfarero, al igual que mi esposa. Porque no hay otro pastor de Casa del Alfarero aquí en Charleston más que nosotros, por la misericordia de Dios. Le doy gracias a Dios por cada hermano, por cada hermana que nos aprecia, que nos ama, no fingidamente, no hipócritamente, sino que nos ama de verdad. Gracias a Dios por los líderes que están en la iglesia. Gracias a Dios por cada hermano que está trabajando arduamente.
Pero a lo que yo quiero decir es esto: ¿quieres que el propósito de Dios se cumpla en ti? Tienes que armarte de convicción y de carácter. Y pararte firme, no titubear, no prestarle atención a lo que no importa. La gente siempre va a hablar. La gente siempre va a hablar de ti, la gente va a siempre dar una mala opinión de ti, porque lamentablemente la gente siempre va a ver los errores tuyos, pero nunca va a ver lo bueno de ti. Pero eso no debe influenciar en nuestra vida. Eso no debe cambiar nuestra perspectiva de nuestra fe. En mi punto de perspectiva, nadie puede cambiar el camino que ya está trazado, ni las pautas, ni los pasos a seguir. Ya mi camino está trazado. Yo veo a Casa del Alfarero una iglesia llena de Dios, una iglesia que va creciendo. Y no solamente veo Charleston, sino todo Estados Unidos, y no Estados Unidos, sino las naciones. Y quizás mucha gente diga: pastor, ¿cómo tiene la fe y la esperanza de llegar a las naciones? No sé, Dios proveerá. De la misma manera en que Dios ha provisto, Dios siempre seguirá proveyendo. Para eso y para mucho más. Hoy, yo puedo decir que hoy estamos como ministerio, aparte de ser pastor de Casa del Alfarero, del Centro Cristiano Casa del Alfarero, por la misericordia de Dios somos presidente del Concilio de Iglesias Misioneras de Salvación Internacional. Dios bendiga al hermano Edgar Salas, que pastorea allá en Guatemala, en el área del Quiché, en Xabal, y las obras que están a su cargo. Dios me lo bendiga, me lo fortalezca grandemente al siervo de Dios. Dios bendiga al hermano Faustino, que también es un colaborador nuestro allá en Guatemala. Dios bendiga a la hermana Virginia, nosotros le llamamos Vicky de cariño, y al hermano Héctor y al hermano Adán, que son parte del concilio allá en El Salvador. Damos gracias a Dios porque cada día Dios va a ir abriendo nuevas puertas, Dios va a ir levantando hombres y mujeres dispuestos. Que tu fe se asemeje al grano de mostaza o más. Un día alguien me dijo: sueña siempre en grande, que tu Dios, que es grande, concederá tus sueños. Siempre he soñado en grande. Doy gracias a Dios porque el cumplimiento de mi fe, Dios usa a personas para que mi fe se vaya materializando. Dios bendiga a mi hermano Roberto Sánchez. Negro, te amo. Un abrazo. Negra, los amo mucho. Dios bendiga a mis hermanos allá en Beaufort. Y en este momento de esta pandemia del COVID y del coronavirus, mi mensaje que tengo para ti es que no tengas temor. Nuestro Dios es grande y Él es nuestro sanador. Él es nuestro libertador. En esta noche, mis amados hermanos que nos están viendo, Dios me les bendiga. Quizás ustedes querían ver una enseñanza explosiva. Yo admiro al hermano Oscar. Así como él es, yo creo que cuando tenía los 20 años tenía esas energías. Hoy ya hablo más pausado, más tranquilo, ya los años ya nos han cambiado mucho, pero admiro la energía, la fuerza de los jóvenes. Y yo lo único que puedo decir es que no hay nada más hermoso y no hay nada más bonito que entregarle nuestra juventud al Señor, pero siempre con fe, siempre soñando y siempre creyendo.
Sueña en grande, que tu Dios, que es grande, te lo concederá. Dice la palabra del Señor en Proverbios que Dios concederá las peticiones de nuestro corazón, siempre y cuando estén en el corazón de Él, en la voluntad de Él. En esta noche Dios me les bendiga, mis amados hermanos, no pierdan la fe, sigan adelante. Casa del Alfarero no está cerrada. Casa del Alfarero está abierto las 24 horas, 24/7, 365 días del año. Casa del Alfarero eres tú, Casa del Alfarero soy yo. Somos un ministerio de fe, un ministerio que cree, un ministerio que avanza y que ve lo que nadie puede ver con los ojos de Dios. Dios me les bendiga, pasen buenas noches. Les saluda a su hermano y amigo, el pastor Eliseo Ramírez.